Hola amigos, vamos a hablar de un tema muy especial, lo que es este hermoso libro, que es la Biblia. Entonces día por día te voy a explicar, ¿listo? Entonces voy a leer lo que dice el índice, introducción. Dice, la Biblia se llama Biblia el conjunto de escritos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran de un valor religioso superior. La palabra Biblia se deriva del griego biblia, plural, biblio, libro. La Biblia es pues una pequeña biblioteca. La Biblia que los cristianos reconocen se compone de dos grandes secciones, llamadas respectivamente Antiguo y Nuevo Testamentos. La Biblia que los judíos reconocen es el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, la tradición cristiana primitiva reconoció otros libros, conocidos como deuterocanónicos, que se hallan presentes en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuagint, y que han sido incluidos en la presente edición. La Biblia trata de las relaciones entre Dios y el hombre, y por medio de ella Dios se revela a sí mismo y da a conocer su voluntad y su propósito redentor. Contiene pues la historia de la salvación, muestra la acción poderosa de Dios en la historia humana. Esa acción se ve de modo especial en la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Para revelarse a los hombres, Dios se valió de seres humanos inspirados por su Espíritu Santo. Los autores de los escritos de la Biblia se sirvieron del lenguaje que hablaba el pueblo a que pertenecían y al que se dirigía el mensaje en la época en la que ellos escribían. Por eso sus libros de la Biblia, que forman el Antiguo Testamento, se escribieron primeramente en hebreo y arameo, y los del Nuevo Testamento en griego. De esas lenguas originales se han hecho generalmente las traducciones antiguas y modernas a las demás lenguas del mundo. Diversos autores escribieron los libros de la Biblia en el curso de más de 1000 años. Al hacerlo aprovecharon tradiciones orales y escritas que tuvieron a su alcance la Biblia. Contiene poesía en forma de poemas, himnos y cantos varios, así como declaraciones proféticas. También hay en ella narraciones de sucesos históricos y relatos que sirven de comparación o ejemplo, llamado parábolas. Hay igualmente conjuntos de leyes para la vida pública y privada, especialmente para el culto y para la instrucción moral y religiosa. Contiene también dichos sabios, proverbios y consejos prácticos. En el Nuevo Testamento hallamos además cartas escritas a iglesias, grupos e individuos. Aún considerada simplemente como joya de literatura universal, la Biblia es un libro incomparable, pero para judíos y cristianos es muchísimo más. Por inspiración divina y por la suprema importancia de su tema central, es un libro único, el libro por excelencia. Los mismos judíos que cristianos, en el transcurso de los siglos, han escuchado en ella la voz de Dios, que les habla directamente en su propia época y situación particular. Su mensaje ha demostrado un poder no igualado para cambiar la vida humana, así individual como social. Por eso cuantos han experimentado ese poder transformador y dan en él su testimonio al mundo, se refieren a la Biblia como palabra de Dios. La presente edición de las Sagradas Escrituras contiene algunos materiales auxiliares importantes para el lector. Por ejemplo, una división del texto en secciones con sus respectivos subtítulos, referencia a pasajes paralelos o semejantes, y a citas de un libro que se hacen en otro. Notas al pie de página.
que incluyen datos de particular importancia cultural e histórica. Un glosario, formado por palabras que requieren alguna explicación especial. Una tabla cronológica, un índice y algunos mapas. Los subtítulos son importantes porque ayudan a identificar el contenido general de cada sección. Las notas al margen ofrecen información sobre diferencias que ocurren en el texto y en el modo de entenderlo, con lo cual se ayuda al lector a comprender por qué ocurren diferencias entre las diversas traducciones. El sistema de referencias, preparado especialmente para esta edición, puede ser de gran ayuda para seguir a través de la Biblia temas importantes, así como para notar la forma en que sucesos y asuntos semejantes se tratan en diferentes partes de ella. En esta edición, estas referencias se citan de la siguiente manera. Primero viene la abreviatura del libro, donde aparece la cita paralela. Luego viene el número del capítulo, seguido de un punto. Después de este viene el número o números que indican los versículos. Cuando hay varios versículos, una coma los separa. Cuando se trata de todo un pasaje, un guión separa el número del versículo con que comienza la cita del número del versículo con que termina. Por ejemplo, Génesis 3.1 significa Génesis capítulo 3 versículo 1, o Génesis 3.1.4 significa Génesis capítulo 3 versículos 1 y 4, o sea que no se incluyen en la cita de los versículos 2 y 3. Génesis 3 y 1, 19, quiere decir Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 19. Cuando hay varias referencias seguidas, estaban separadas una de otra por un punto y coma. Por ejemplo, Génesis 3.19, extensión 5.12.14, Levíticos 24.1.4. En los libros que solo tienen un capítulo se omite naturalmente el número que lo indica en cuál serial. El glosario es de especial importancia porque en él se explica el significado de palabras que son extrañas o que en la Biblia tienen un sentido particular que no siempre se halla en un diccionario general de la lengua castellana. La tabla cronológica permite darse cuenta a primera vista del orden relativo en que ocurrieron los sucesos y la época en que vivieron los principales personajes de la Biblia. Los mapas muestran dónde se encontraban los sitios más importantes que se mencionan en la Biblia. Son así una valiosa ayuda para el conocimiento general de la geografía bíblica. El índice de materias ayuda a encontrar rápidamente los pasajes de la Biblia en que se cita tal cual personaje importante donde se trata de determinado asunto de especial significación. En esta traducción se ha hecho el esfuerzo para que el lector de hoy pueda entender lo mismo que entienden los que leían o que oían leer los escritos bíblicos en la lengua y en la época en que se escribieron. Para ello se ha usado un lenguaje sencillo, fácil de ser entendido por la generalidad de los lectores actuales en Hispanoamérica. Por eso esta versión se llama popular. Las lenguas que se escribió la Biblia tenían, como todas las lenguas, formas propias y a veces peculiares de expresarse. Cuando éstas se traducen al pie de la letra, con frecuencia se oscurece y hasta se pierde el significado de los escritos en sus lenguas originales. Por lo tanto, a veces ha sido necesario usar otras formas de expresión con tal de conservar con total fidelidad el significado. Además, el trabajo de traducción se ha hecho a la vez que encomiéndose la dirección divina a la luz de los mejores conocimientos que hoy se tienen sobre los escritos bíblicos originales. Por todo ello, esta versión puede resultar en su manera de traducirse diferente de otras versiones. Dios habla hoy.